Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy día nos encontramos en el estudio con Daniela López, con Paloma Salas, la protagonista y guionista respectivamente de La Ola. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y tú, Sandro? Yo bien también. ¿Cómo las ha tratado CNN? Muy bien. Claro, cómo no. CNN muy bien. Tengo una taza. ¿Cómo han vivido la vida post-estreno de la película? Wow. Señora, usted ha estado mucho más ocupada que yo. Claro. Ha sido intenso igual, pero muy lindo. Hemos tenido hartas entrevistas, hemos promocionado harto la película. Y bueno, lo que más yo quería era que llegara a Chile porque ya, bueno, la película viajó a Cannes, volvió. Claro. Y había mucha gente que quería verla, los amigos, la familia, toda la gente que también sabe de la película. Entonces ha estado bien movido y muy entretenido poder verla con las personas también. Claro. ¿Cómo fue para ustedes enfrentarse también a esta película? Me imagino yo que con el nombre que se ha formado Sebastián Lelio es un desafío también pensar en trabajar con él, porque si bien es una película chilena, el nombre ya lo hace internacional. Claro. Por mi lado, creo que, claro, uno tiene como Sebastián Lelio, Claro. gran señor del cine chileno, que por supuesto es real y cierto, pero Sebastián es una persona muy de equipos. Y él forma grandes equipos de trabajo y él respeta y honra mucho el espacio de trabajo y la autonomía de esos equipos. Lo que no es decir que delegue todo, sino que es decir, ser un gran cineasta, me imagino que es alguien que sabe trabajar con mucha gente. Claro, liderar. Entonces, cuando claro, a alguien así común y corriente le dicen Sebastián Lelio, se imagina como una sola persona, una figura, no sé qué. Pero uno que ya está un poco más metido entiende que es un circuito de gente, que no solamente es el Seba, es la Muriel Parra, es la Estefa Larraín, es el Benjamín Echazarreta, el director de fotografía, es Matthew Herbert, que hace la música, es la Manu Infante, que es con la que inventaron esta historia. Son como mini conglomerados, grupitos de genios que también se acoplan a este gran nombre, ¿cachai? Entonces, no es solamente un gran persona de prestigio, Claro. sino que quiero explicar que son muchas. Claro, todo el equipo como tal. Sí, pues la Sole el equipo de Salfate, profesionales. la Sole Salfate, que es la montajista de todas las películas de Seba, es toda gente muy de primer nivel, ¿cachai? Claro. Entonces, cuando Seba te invita a un proyecto, no es solamente a trabajar con él, sino que es a trabajar y conocer a todas estas como realmente grandes mentes del cine chileno. Claro. Dani, para ti, ¿cómo fue en ese sentido, teniendo en cuenta también que sigues en la U? Ajá. Claro, o sea, igual obviamente como tú dices, si dice Sebastián Lelio, suena súper intimidante, pero creo que lo bacán del Seba también es que él es una persona súper cercana, súper humana, súper humilde, tiene un trabajo súper sensible, minucioso, y nada, como que nosotros igual tuvimos que entablar una relación porque yo siendo la protagonista como que teníamos que entendernos, yo tenía que entender lo que él quería en escena, cómo quería plasmar ese personaje, esas escenas. Entonces fue un proceso de hartas conversaciones, bueno, también hubo harto ensayo previo como al rodaje, estuvimos 3 meses ensayando las escenas, los números musicales. Claro, es que mucha gente también, me imagino. Mucho trabajo, antes del rodaje y durante el rodaje. Oigan, ¿y cómo vivieron Cannes? En el modo cagüineo, ¿cómo vivieron Cannes? Fue heavy. Fue heavy. Yo tengo sentimientos encontrados, porque digo como qué increíble ir a Cannes, qué suerte, nunca más en mi vida voy a tener la oportunidad de ir a Cannes, tengo que tomar esta oportunidad. Me colgué de la rueda del avión en la que iban, por supuesto, las estrellas y las personas hermosas, porque los guionistas somos algo así como una caca. ¿Se puede decir caca en CNN? Entonces, esta guionista con la Manu nos colgamos de la rueda del avión, volamos todas las conexiones así colgando, llegamos, me hice los cachirulos en el Airbnb y fuimos. Pero, claro, Cannes no está diseñado para personas como yo, está diseñado para, no sé, Nicole Kidman, Pedro Pascal. Claro. Entonces uno está todo el rato como en una constante situación como de rata, en busca de una rata mejor que uno,
y está todo el mundo como que es como una ciudad entera que está en función En función de Cannes, Claro, y es todo como una valla papal tras valla papal de gente escarbando la basura a ver si se encuentra un chicle de Tom Cruise, como de... Hay como una sensación terrible, como de una angustia de... ¿Cachai? Como que está ahí en una fiesta y en verdad todo el mundo quiere estar en la fiesta al lado, esta no es la fiesta buena, la fiesta es la otra. Entonces como que Cannes es como una ilusión, siento, ¿o no? La ilusión de Hollywood. ¿Lo describí bien? Totalmente. ¿O para ti fue totalmente distinto? No, o sea, era... no fuiste tan en situación de rata mugrienta. No, pero es que yo creo que, no sé, pues por ejemplo, nosotras cuando pasamos por la alfombra roja, ya llegó nuestro auto, es heavy porque te pasan a buscar en auto, te dejan en auto, como que uno está muy bien atendido. Claro, a mí no, yo no. A mí no me fue a buscar ningún auto, no Claro, pasé por ninguna alfombra. había auto para la ¿entendí? protagonista, Entonces, claro, no para claro, la en ese sentido, claro. Claro, pero llegamos al lugar como antes de pasar a la alfombra roja y estaba como Angelina Jolie al lado de nosotros, así como así. Claro, no, al lado mío no. Heavy, No, como es no. real, se puede tocar Angelina Jolie, como muy pero- heavy y como fue muy chistoso No, no igual. se puede tocar Angelina No, pero Jolie. es como que es humana, ¿cachai? Como que Como podrías tocarla. Podría claro. tocarla, Sí, estaba pero no ahí. estoy segura. Y fue muy chistoso porque igual como que estaba esa sensación de que nosotras pasamos y como que no nos pescaron mucho porque iba a pasar Angelina Jolie después, po. Entonces, claro, era súper intenso como encontrarse personas que uno solo ha visto en pantallas o solo ha escuchado de nombres como ahí en vivo, Claro. como tangibles. Claro. Y sí, bueno, Dani López. Angelina Jolie no lo podía creer. claro. Me quería morir. No, y fue súper emocionante también una vez que ya como que entramos a la sala de cine y se mostró la película, como decir como, heavy, estamos aquí, o sea, no sé si miles, pero muchas personas que están en esta sala en Cannes, como de los festivales más prestigiosos, Sí, po. como van a ver esta película donde estamos nosotras, donde trabajó un montón de gente, como dijo la Paloma. Entonces, como mucha emoción, todo muy intenso, fueron como 4 días así, con todo, entrevista, todo. ¿Y vieron a los otros chilenos igual? Porque estaba Sí, la misteriosa mirada del po, flamenco. hermoso. Hicimos- A Pedro Pascal. Pedro No lo Pascal. vimos. A Pedro no, pero a los de- Manifestamos la foto, así como la selfie, yo la imaginaba así, no salió. sucedió. No sucedió. Pero lo de la misteriosa mirada del Sí, flamenco, hicimos Super Team Chile, como sí, fue muy íbamos a los bacán. carretes mutuamente, Nos etcétera. apañábamos. Ellos tuvieron la oportunidad de poder ir a ver la ola, porque por temas de cronograma nosotras, al menos yo y las otras chicas que fuimos, no pudimos verla, pero ellos estrenaron la Pintada del Flamenco un día antes, entonces pudieron ir a verla y fue muy bacán como sentir como somos ratas chilenas juntas aquí Sí, en po. Cannes. Ah, qué entretenido. Chiquillas, ¿y cómo fue también participar de esta película teniendo en cuenta que el hecho como tal en el que está basado es tan próximo, siento yo, ¿o no? ¿O no lo sintieron tan próximo? O sea, han pasado 7 años, 8 años, Claro. pero para hacer una película yo siento que es Sí. próximo, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que lo vivo de manera muy distinta a la Dani, porque en el fondo el proyecto, tú entraste en el proyecto en la etapa del proyecto que ya era ensayar, rodar en el fondo. Tú tomaste el proyecto antes. Y yo, claro, yo conozco el proyecto desde antes y lo que implica para mí, no sé, yo ahora tengo 40, entré al proyecto a los 32, 33 y creo que cuando yo me metí al proyecto yo era mucho más Dani, era mucho más Claro. como una feminista aguerrida que había, no sé, yo igual fui a hacer stand-up a varias de estas tomas universitarias en Valdivia, en Santiago. Iba a todas las marchas, entonces era más vieja obviamente que las cabras, pero como que pude como que sentir, como que tomarle el pulso a ese momento, ¿cachai? Claro. Y ahora se estrena la película y soy una vieja QL. Y además el y es mundo muy es loco distinto. porque de verdad cuando escribíamos esto yo me sentía mucho más identificada con tu personaje y ahora me siento mucho más identificada con el de Amparo Noguera. No quiero que funen a mi hijo. Pero puedo ver en mi propia biografía cómo en el fondo he ido cambiando yo también, ¿cachai? Claro. Eso lo encuentro súper interesante. Mucha gente me ha preguntado como, no sé, esas mini como preguntas que me hicieron antes del estreno, que eran como, ¿y esperas que esta película como que le vuelva como a renacer el feminismo como a las juventudes de hoy? Y yo como, bueno, no sé si esa es realmente la
la función del cine. No sé si el cine realmente es responsable o no responsable de generar movimientos políticos o ese tipo de cosas, o cambiar el mundo, no sé. Pero sí creo que la gente que tiene mi edad o un poco menos, un poco más, que vivió estos procesos, que son tanto las tomas feministas como el mayo feminista, como el estallido, incluso la pandemia, ¿cachai? Que son historias recientes de cosas que nos marcaron muchísimo, que podamos como retomarlo y hablarlo, porque a veces la historia, los hitos importantes históricos que son muy recientes, como decís tú, pero que ya no son tan recientes y que están como hechos un poco tabú, ¿cachai? Como que nadie quiere hablar de la pandemia. ¿Hay cachado? Sí. Nadie quiere hablar de la pandemia. Entre los comediantes, por lo menos, hay como no chistes de la pandemia, o sea, no se pueden hacer chistes de la pandemia. Y es como, ¿cómo no vamos a hablar de esto? O sea, es impresionante lo que nos pasó, ¿cachai? Totalmente. Y creo que hay N cosas como esas que como que les cerramos la puerta porque las damos por cerradas, ¿cachai? Claro. Y creo que es importante como, no, ya, pues, maduremos, hablemos. Claro. Sí. Y igual la película como tal no es que haga un activismo feminista, sino que trata igual de abarcar las diferentes miradas. Como tú decías, está el personaje de Amparo Noguera, a quien fundaron a su hijo, está también tu caso. ¿Cómo fue construir la historia igual desde ahí, desde ese lugar, para las dos, pienso? Desde ambos roles. Pum, pum. O sea, en mi caso, claro, como la película sigue a Julia, acompaña a Julia toda la película, pero sí, como decimos, muestra como todas estas opiniones, todos estos personajes / personas que existen en la sociedad. Hemos hablado mucho que la peli a rato es como una radiografía de cómo funciona Chile, de cómo reacciona Chile ante como casos como ante etapas feministas, ante casos de abuso. Entonces, en ese sentido, como decías tú, como que uno se puede sentir identificado como en diferentes personajes, como dependiendo del momento en el que uno esté. Sí, yo creo como... Sí, yo creo que queríamos efectivamente como es un musical y es una experiencia como de género en el fondo, y que esa como grieta en la realidad que se abre, que es como decir, ya abandonamos el realismo y estamos ahora como en un mundo mucho más caricaturesco, exagerado, desproporcionado también. O sea, que la toma entera se torne sobre Dani es una desproporción, es una locura, es una fantasía, ¿cachai? Y en ese como universo en que esas leyes como que se doblan, podíamos darle voz a todos esos personajes y a todas esas como, no sé, interlocutores de crisis, ¿cachai? Claro. Que en momentos álgidos no podéis como darle la voz a la mamá del funado cuando es mucho más importante la voz de la víctima, y en este como, no sé, universo en que está todo como exaltado, sí se podía, ¿cachai? Claro. Y en ese sentido, no, dale. que cuando hay un caso de abuso también, todos creen que pueden opinar también. Eso como que igual es un reflejo de lo que pasa, como Julia no le cuenta a todo el mundo, pero aún así todo el mundo sabe, y todo el mundo cree que sabe lo que pasó en esa pieza donde solo estuvieron dos personas, Julia. Claro. Entonces también habla de cómo lo privado se vuelve público y todo el mundo cree que tiene el derecho de opinar, de dar una sentencia, de decir que fue o no fue, siendo que las personas involucradas son las únicas que pueden realmente decir si pasó o no pasó. Claro. Claro, está ese juego entre que lo privado es político, pero no necesariamente público, en el fondo. Claro. Y además como este juego con el colchón, igual como de llevar el colchón donde pasó todo. Y además a mí me pasó que encontré que había una decisión interesante también en tener como historia principal, como la historia de Julia, un caso de abuso que en ese momento, claro, estuvo bien conversado, porque es un caso en el que quizás no hay violencia física como tal, o sea, no le pegaron, sino que es un caso de abuso en el que ella se va dando cuenta mientras avanza la película que efectivamente fue abusada y no fue una cita que salió mal nomás. Claro. Sí, o sea, yo creo que de hecho eso es lo interesante,
que en general cuando se habla de abuso como que creemos que es blanco y negro, pero muchas veces los abusos suceden así, como son tus amigos, son personas que uno conoce, donde había consentimiento y después no había y hubo un abuso. Entonces creo que también es interesante que justo sea ese el caso como el que levanta la película, porque muchas veces sucede así y eso también genera como una línea delgada donde la gente como que se siente con el derecho de decir si pasó o no pasó. Exactamente. Y también otra cosa que yo encontré interesante es que buscar abarcar también los diferentes casos de abuso, porque hay un momento en la película donde Julia está con su familia tomando once y la abuela dice algo como, no, si yo cuando estaba con tu abuelo tenía que cerrar los ojos nomás y esperar que pasara, si no, ellos miran para el lado, algo así. ¿Cómo fue ir encontrando desde el texto también esa sutileza? Ya, no soy desubicado con las preguntas, porque mi abuela nunca dijo algo así y no por eso yo lo puse en el guión. Ese no es el caso. Es que yo creo que... Pero la película sí, la película está... hay varios... No, esa es una escena, pero hay varios círculos de mujeres contándose cosas que les han pasado. Claro. Y la verdad es que bueno, esto se une un poco con tu primera pregunta, que era como cuando a mí me invitan a trabajar en este proyecto, que es como Josefina Fernández, Archivo del Cardenal, o sea, no sé, como tantas cosas que ha escrito la José. Manu Infante, de quien soy fan absoluta, o sea, mi ídola absoluta, o sea, más que nadie. Y Sebastián Lelio, yo me quería morir. Entonces yo iba a las reuniones de guión y servía café y me preocupaba de llevar las galletas caras para que me recordaran, que supieran que yo estuve ahí. Como para agradecer también. Claro. Y entonces, cuando yo me empezaba a sentir realmente inútil, me ofrecía para muchos trabajos de investigación, que era ir a conversar con gente, ir a conseguir historias verdaderas, porque igual era interesante que toda esta cosa que fuera completamente loca estuviera como amarrada en cosas reales, que cosas que de verdad le pasaron a la gente, que de verdad, cosas que de verdad gente en esos contextos dijo y enunció y proclamó, ¿cachai? Como son los gritos de las marchas, pero también como son las historias personales, ¿cachai? Que se mezclan. Entonces, muchas de esas cosas me las dijeron mujeres reales del mundo real, ¿cachai? Yo me senté a hablar con hartas alumnas y como líderes de movimientos feministas dentro de las universidades y dentro de las tomas, y estos eran los casos de los que se hablaban. Por eso hay una escena entera y hay una secuencia entera sobre mujeres que las abusan mientras duermen, porque es demasiado común. Y era impresionante darte cuenta que las mujeres querían dormir, ¿cachai? Como, claro. Entonces, está lleno de esos como que son pequeños diálogos o líneas, pero que son cosas reales que me contó gente real. ¿Y cómo fue la combinación también del texto del guión como tal con las canciones? ¿Trabajaron en conjunto con... ¿Trabajaron en conjunto con las compositoras o cómo fue esa dinámica? No, eso... o sea, de lo que... Porque nosotras no fuimos parte de la composición de las canciones, pero sí hubieron 17 cantautoras, bueno, además de Matthew Herbert, que es como el genio del musical, que estuvieron como una especie como de campamento, como escribiendo las canciones, haciendo las melodías. Fue como un jamboree, sí. Me voy a poner a nombrarlas porque no me acuerdo de las 17, pero estaba la Chini PNG, estaba la Dadalú, la Niña Tormenta, la Camila Moreno, la Ana Tijoux, Javiera Parra, y me voy a quedar callada porque de verdad no me voy a saber los 17 nombres. Se fueron como un fin de semana largo o unos días más a este lugar Estudios del Sur, que es impresionante, y fue como un jamboree, como un campamento scout, en que ellas tomaron las escenas donde nosotros teníamos puesto como acá va una canción sobre esto, acá va una canción sobre esto, y creo que hicieron grupitos. Como sí, hicieron grupitos y se delegaron cargas. Como duplas, ¿o no? Sí, claro. Y hartas cosas de lo que ellas escribieron quedaron así, tal cual. Sí. Y después Matthew, que es un hombre blanco opresor, agarró todo ese trabajo y se lo llevó a Europa, Occidente, con toda su onda de
conquista y, Claro, y y todo. robarle a los del sur global su material. Y se fue con todo esto y armó como no solamente las canciones, sino que el score de la película y todo Sí. eso. Como que la orquesta de Londres, Sí. escuché Sí, yo. en la orquesta Sí. de Londres, como esos vientos y esos violines que se escuchan son de la orquesta. Sí. Dani, ¿cómo fue para ti también ese proceso de preparación? Porque claro, en una película usualmente, o a lo que estamos acostumbrados en Chile, es que tienes el guión y te aprendes el guión, pero aquí además del guión y de la pauta de movimiento tenías que aprenderte coreografías y canciones. Sí. No, fue súper entretenido, la verdad. Porque, bueno, estuvimos con todas, no solo yo ni las chicas protagonistas, sino que todas las personas que participábamos en la película hicimos una especie de compañía, la que le llamamos, donde teníamos coaches. Estaba la Moira Miller, Emma Pinto, la Mona Valenzuela, la Amalia Casay, la Javiera Binot, y ellas nos estuvieron como haciendo ensayos y clases de como todo lo que había que hacer. Entonces teníamos movimiento, canto y por otro lado actuación, que era donde nosotras más estábamos, porque como era nuestra primera película, muchas cosas del lenguaje audiovisual no la entendíamos, como estábamos más acostumbradas a trabajar en el teatro, mucho más grande, todo más... y acá todo era muy pequeño, entonces tuvimos que igual aprender mucho sobre la actuación frente a cámara en todo ese proceso previo, como para ya cuando llegáramos al set estar tiki-taka. Y fue muy entretenido cuando llegó el coreógrafo, porque ahí él llegó y nos empezó a enseñar las coreografías que él traía, que también... Ryan Huffington, Ryan Heffington. lo máximo. Todo muy... Muy arriba. Claro. Muy Muy arriba. heavy, Todo sí, muy po. arriba. Y no, él llegó y fue impresionante porque igual él tiene una gran trayectoria, o sea, había mucha gente que de la compañía que lo conocía y lo admiraba y él también con toda su buena onda, con todo como su disposición a trabajar con personas no bailarinas, porque habíamos muchas actrices que bailábamos, pero no bailarinas. Claro. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje y después ya de empezar a como conjugar todo en el número musical, ya como pero la actuación y el canto y también el baile y pasar los números musicales, pasar hartas veces las escenas. Sí, fue harto trabajo, harto estudio también. Oigan, ¿y cómo vivieron también el año pasado y este verano el fenómeno que pasó con Emilia Pérez? Que era como un musical que, claro, en el mundo angloparlante quedó como muy bien parado, pero en Latinoamérica, claro, era cuestionado porque... Me duele la vulva. Me duele la vulva, Claro, te recuerdo, y además mi como amor. sabiendo que venían ustedes con un musical Que chileno. nunca he podido sacarme esa A línea Selena Gómez. a Selena Gómez en el teléfono diciendo, me duele la vulva. Y es como, ella sabe lo que dijo. Qué heavy. Pucha, fue loco porque no vimos venir Emilia Pérez para nada. Estaban en rodaje, o sea, ni siquiera estaban montando la película cuando salió Emilia Pérez. O sea, cualquier Sí, persona que estábamos diga en rodaje cuando salió en que le Cannes, de copiamos, hecho. claro, cualquier persona que diga que le copiamos era como realmente no la vimos venir, o sea, no teníamos idea que podía suceder. Pero claro, se entienden los ecos y se entienden que la gente las hermane en el fondo. Igual yo encuentro que son muy distintos. Muy distintas. Totalmente, po. o sea, bueno, Como aquí hay... desde lo musical también. Y desde que Sí. también son personas, en su mayoría chilenas, haciendo un musical sobre Chile. Creo que eso es lo más Claro, importante. bueno, sí, claro, por supuesto. Claro, como guionistas, compositoras, actrices. Todo Sí. muy chileno. Como también igual, independiente de que, no sé, como decía Paloma, Matthew, que es de afuera, como que también se introdujo también en todo el estilo chileno. O sea, hay canciones, las Sí, canciones bueno, y tienen Matthew una... también viene trabajando con Sebastián en Hace todas sus mucho películas, hace tiempo, muchos sí. años. Matthew viaja a Chile muy seguido. Es como, no quiero decir que Matthew sea chileno, en ningún caso, pero digo que conoce a estas artistas que trabajan, o sea, hay un... lo otro tampoco me va a sentar acá a decir como Emilia Pérez es una apropiación cultural asquerosa, pues me da lata, no tenemos tiempo para eso. No, Pero vinimos a hablar de la ola. vinimos a hablar de la ola. Pero entiendo que la gente las hermane y que ojalá las vean las dos y saquen sus conclusiones.
yo entiendo que Emilia Pérez también tiene porque es Hollywood y son actrices súper, hiper arriba y todo eso, que tiene un valor de producción altísimo, pero se nota igual que Emilia Pérez, le hicieron en poco tiempo, le hicieron con... es otra escala de musical, realmente La Ola es gigante. Es gigante, o sea, las escenas más chicas tenían 400 personas, o sea, es como que es muy brutal, ¿cachai? Yo creo que es una de las cosas más grandes que se ha hecho en cine, grandes de deporte, digo, no estoy tratando de decir Claro. nuestra película es la mejor ni nada, estoy tratando de decir de cantidad de gente, ¿cachai? Claro. Es como un esfuerzo titánico. Y mucha gente Sí. dándolo todo como para que saliera Sí. un plano de un número musical de toda la película. Me imagino. Me duele la puta. Bueno, chiquillas, espero que este viaje ¿Por qué con La dije Ola... eso en CNN? Ya quedó grabado. Espero que este viaje siga siendo igual de bonito como ha sido hasta ahora, así que les deseo toda la suerte. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nosotros los dejamos a todos ustedes invitados a seguir en la compañía de CNN, a seguir informándose con nuestro canal y ya nos volveremos a encontrar en nuevas conversaciones aquí en Entrevistas Series.